Continuación, el panorama real concerniente al día de Pentecostés, segunda parte. Y bien, en cuanto al asunto de las lenguas, en lo inmediato aquí podemos ver el objetivo de las mismas y su propósito en cumplimiento. Por lo que, en cuanto a esto, cabe hacer una pregunta, y es la siguiente: ¿qué importancia, o más bien, qué sentido tiene el que se hable en lenguas si no se está transmitiendo un mensaje claro y perceptible al alcance del oyente? Si dentro del plan de salvación de Dios para la humanidad no se cumple un determinado propósito u objetivo, y como bien se puede percibir, el propósito y objetivo aquí determinado y claramente definido era que los oyentes pudieran escuchar en su propia lengua, como así ellos mismos lo expresan, las maravillas de Dios. Y en este caso todo relacionado con el cumplimiento profético acerca de Cristo y el plan de salvación a través de la fe, vinculado a la gracia, de lo que esta multitud no estaba al tanto, por lo que estaban atónitos y maravillados. Y sobre este punto queda encerrado el significativo y real sentido del uso de las lenguas, lo cual aquí queda muy claro. Por consiguiente, hablar en lenguas no está limitado a 2 o 3 lenguarajes y repetitivos balbuceos que a menudo escuchamos por ahí. Esto no es hablar en lengua. Esto ni siquiera guarda relación ni parentesco alguno con aquello. Por cierto, el hablar en lenguas tuvo su momento y su tiempo histórico. Y bien, más adelante, con el transcurrir y paso de los años, culmina el tiempo de los apóstoles. Pero habiéndose ya propagado el evangelio a otras naciones, en secuencia la evangelización sigue en pie, aún contra la oposición y ataques del enemigo. Tras el paso del tiempo, años más tarde, se recopilan los escritos antiguos testamentarios, comprendido por libros históricos, poéticos y proféticos. Asimismo también los escritos correspondientes al Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas apostólicas, como también los escritos proféticos nuevo testamentarios. Y estos componen el conjunto de libros que forman la Biblia, la palabra de Dios. Y siendo todos estos libros recopilados bajo el dictamen y determinio del Dios soberano, se llevó a cabo el impreso del más grande de todos los libros, la Biblia, cuya impresión no se quedó limitada al idioma o idiomas originales en que fueron escritos los libros, sino que también por designio del mismo Dios, este divino libro se ha traducido en todos los idiomas
en todo el mundo, de manera que cada individuo en particular pueda tener una Biblia en su propio idioma, y aquellos que no tienen la posibilidad de leer la pueden escuchar. En el presente hay quienes presumen de hablar en lenguas y en su presumir se atreven a decir que hablan en lenguaje angelical, y hay quienes asimismo también lo creen posible. Esto de hablar en lengua angelical o angelicales, según algunos por ahí, y esto supuestamente bien concertado dentro del contexto bíblico, de acuerdo al capítulo 13 de 1 Corintios, que en consideración al tema, lo que no han podido es percibir bajo un análisis o reflexión temática y teológica, es que en este capítulo donde Pablo resalta la importancia del amor, él inicia bajo una suposición, y esto lo podemos ver en los 3 primeros versos. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas, y de inmediato presenciamos aquí la parte controversial, cuando él dice, y lenguas angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y sigue diciendo, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y continúa y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, si hacemos énfasis en el último verso, determinamos que es así como ya hemos dicho, bajo la siguiente pregunta: ¿acaso tenía Pablo bienes materiales algunos de los cuales él dependiera? A través de la misma escritura se puede ver que no, pues él siempre dependió de su trabajo y del esfuerzo de su propia mano para no serle carga a los hermanos. Segunda Tesalonicense 2:9. Aunque en ocasiones se vio en necesidad de solicitarle. El mismo Pablo dijo, he padecido hambre y sed, frío y desnudez. Segunda Corintios 11:17. Y también dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:10 hasta el 11. Y seguimos enfatizando sobre el asunto concerniente al hecho del supuesto hablar en lenguas angélicas. Es el mismo Pablo quien, refiriéndose a una experiencia propia, escribe diciendo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en sus versos 1 hasta el 4, y leemos: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como bien sabemos, hermanos, el tercer cielo es donde mora Dios, y allí es donde se habla el lenguaje divino, el lenguaje angelical. Y como tal, dice Pablo, que no le es dado hablar al hombre. Y en cuanto a esto, no podemos cuestionar ni decir más. Y nuevamente volvemos atrás al tema central, y conforme narran las Escrituras, aquí vemos a una multitud de personas que se dirigieron hacia aquel lugar donde estaban reunidos los discípulos del Señor. Pues bien, como ya hemos dicho, esta multitud eran judíos piadosos, o sea, creyentes que profesaban el judaísmo y que no admitían otra creencia. Y dice la Escritura en cuanto a aquellos que estaban atónitos y maravillados, pues cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Por lo visto, para ellos no había forma ni manera alguna de explicarse la magnitud y trascendencia de este hecho. Pero algunos en su atrevimiento burlándose decían: están llenos de mosto, o sea, ebrios o borrachos. Y mientras los discípulos estaban todos reunidos y permanecían allí sentados, todos unánimes juntos, alabando a Dios, hablando y conversando entre ellos en las diferentes lenguas que le fueron repartidas. Ahora, más que un suponer, lo cual debe considerarse que hablaban en un debido tiempo, cediéndose el espacio en un correspondiente y respectivo orden en el que se expresaban y hablaban abiertamente según el Espíritu les daba que hablasen. De no ser así, imagínese, hermano mío, lo realmente confuso que hubiera sido este cuadro. Bien que esto podría parecerle a algunos una deducción muy personalizada, pero este es el panorama real que este pasaje, bajo un simple análisis, nos permite ver abiertamente dentro del marco de los detalles y el contexto. Ahora, dentro de un breve paréntesis, cabe decir que es posible que alguien, de manera intrigante respecto al hecho también de que permanecieron sentados, pregunte y diga: ¿qué otro versículo en este capítulo, aparte del que se registra al inicio, dice que continuaron sentados y afirme este hecho textualmente? Bien que no aparece otro versículo en este pasaje que de manera directa y enfática así lo concluya. En cambio, sí nos asevera y corrobora de un modo indiscutible la misma palabra de Dios que así fue. Pues cuando aquellos que se tornaron burlones e injuriadores dijeron: están llenos de mosto, inmediatamente dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló.
Y es aquí donde queda confirmado este hecho. Pedro y los 11 se pusieron en pies y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Y aquí inicia el discurso de Pedro, como así es llamado, discurso por el buen uso del lenguaje y dominio de la oratoria, por la sincronización en el desarrollo y manejo del tema. Y comienza un recuento profético en base al capítulo 2 del libro de Joel, haciéndole ver que aquello que estaba sucediendo allí era el cumplimiento de esta profecía. Luego le introduce el tema en el que le refiere a Cristo, varón aprobado por Dios con las señales y prodigios, quien por el determinado y anticipado conocimiento de Dios dieron muerte los mismos judíos y también los romanos, y quien también resucitó de los muertos al tercer día. Y continúa citando los escritos proféticos de David concerniente a la resurrección de Cristo. Y al concluir el recuento, Pedro termina diciéndoles: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquel gentío, comprendido por diferentes nacionalidades y regiones en donde habían nacido, cada uno de ellos pudo escuchar el mensaje de Pedro milagrosamente en su propia lengua. Y dice la Escritura que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro les dice: y bautícese en el nombre de Cristo para perdón de los pecados? En realidad, el perdón de los pecados no se obtiene mediante el bautismo en agua, sino más bien mediante el sacrificio de Cristo que obra a través de la fe. Aquí, en este caso, el bautismo en el nombre de Cristo Jesús era una señal manifiesta de que verdaderamente habían creído en el Señor y su Evangelio, dejando atrás otras creencias, entendiendo también que Jesús era el mismo Dios. Ahora, esta multitud que creyó y aceptó al Señor, de regreso a su tierra se convertirían en adeptos propagadores de Cristo y su Evangelio a los de su territorio y nación en su propia lengua. Otra cosa que aquí podemos percibir y resaltar referente al sermón o discurso de Pedro mientras desarrollaba su exposición es que no vemos aquí esas constantes, canzonas e interruptoras muletillas intercaladas en cada expresión
entrecortando ideas, quitándole atractivo y por qué no también elegancia al mensaje de la palabra de Dios. No es que no se pueda o deba decir gloria a Dios, gloria al Señor, vive Cristo, santo, aleluya, amén, alabado sea el Señor, gloria al que vive, etcétera. Pues claro que sí, ya que estas expresiones forman parte del lenguaje de adoración en el vivir cristiano, solo que en el momento determinado y en la ocasión precisa, pues el uso de estas expresiones de forma inapropiada en un repetitivo uso, caemos en el mal hábito y no debemos llegar hasta el hastío. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue algo maravilloso, de carácter específico y singular e irrepetible en relación con su aspecto primario de aquel día que ocurrió para toda la historia desde entonces, pues a partir de este suceso toma parte el origen y la formación de la Iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro de este cuerpo. En lo que concierne a este tema, en todo su desarrollo, cabe también abordar parte del capítulo 10 de los Hechos, en sus versos 44 hasta el 48. Cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, quien era un gentil piadoso. Y como bien sabemos, él fue para llevarle y presentarle el mensaje de salvación de parte de Dios, a él y a todos los que estaban en su casa con él, los cuales también eran gentiles y al parecer personas piadosas, al igual que Cornelio. Y dice la palabra de Dios que mientras Pedro expresaba su discurso, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos creyentes en Cristo que acompañaban a Pedro, se maravillaron de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo.